Entonces hoy seguimos en búsqueda de esta función inversa, ver las condiciones para que ella pueda existir para una función. Entonces vamos con el PDF acá. Acá, esto era lo que teníamos antes. Déjenme avanzar un poco. Ya, perdón. Todavía no. Ya. Eh, ya, acá van a ver algunas propiedades, pero antes de meterme con eso, quiero hacer una observación de la clase anterior. Faltaba algo que lo quiero revisar. Ya, deberíamos estar viendo el pizarrón. Sí, me lo pueden confirmar. Sí, Eh, profe. Muchas gracias. Ya, lo que pasa es que estábamos viendo el tema de la composición y yo se los comenté nomás, como viene en el aire, pero hay que ver algún ejemplo como para poder ver la gravedad de esa situación. Y es que cuando uno tiene la función compuesta, calcular el dominio y el recorrido no es tan fácil. Es un detalle un poquito más delicado. Cuando lo voy a escribir acá, pero está en el PDF anterior. Cuando uno tiene el dominio de una compuesta, se supone que en la compuesta actúa primero el G. ¿Sí? La primera función que trabaja acá es el G. Va de un conjunto a otro. Voy a hacer estos diagramas sagitales que lo comentábamos en la clase anterior. ¿Ya? Y después actúa el F, ¿ya? Encima de la G. Los resultados de la G son los que toma el F. ¿Ya? Entonces, finalmente, la compuesta va de aquí hasta acá. Tiene dominio en el conjunto partida de G y recorrido en el conjunto de llegada del F. El punto está, y el peligro está, en que cuando yo hago lo de G, cuando aplico lo de G, tiene su dominio, que podría ser como esa región, esto es súper esquemático, ¿ya? Para que se entienda la idea, y tiene su respectivo recorrido, que va a estar por acá. El punto es que después actúa la F. Entonces, para que tenga sentido esto, debería partir desde el mismo conjunto donde llegó la G. Debería partir desde donde mismo. Pero eso no siempre pasa. Eso no siempre pasa. Y a lo mejor el dominio de la F está en otro lado. A lo mejor no es todo el G. Y tiene su respectivo recorrido. ¿Ya? Entonces, acá entre medio es donde hay que tener cuidado. ¿Ya? Acá esto va a tener sentido donde el recorrido de la G, recorrido de la G, se intersecte con el dominio de la F. ¿Sí? Porque aquí llegó la G y ahí parte la F, pero hay ciertos lugares donde llegó la G, pero no fue tomada por la F. Entonces estos puntitos como que se pierden. Hay un elemento aquí que fue acá, no fue tomado por la F, entonces no juega en la composición. Así que este punto que estaba en el dominio de la G originalmente, ya no está en el dominio de la compuesta. Eso es lo que sucede en general. Ya hay puntos del dominio original de la G que se pueden perder en el camino, ¿ya? Y no llegan entonces al recorrido tampoco. Entonces el recorrido tampoco es todo el recorrido de F. ¿Ya? Lo voy a ilustrar con un ejemplo para que se entienda mejor. Pero esa es la idea general. ¿Ya? Entonces, veámoslo. Acá tengo dos funciones. Tengo la f de x 1 partido en x y la g de x, también una función racional. ¿Ya? La verdad es que es como una extensión de la anterior. Tengo esa f de x. ¿Ya? Me voy a encontrar dominio y recorrido primero por separado. El dominio de la f, bueno, son todos los reales, excepto el valor donde esa fracción se indefine. Entonces el 0. ¿Ya? El recorrido de la f, ¿ya? Acá para encontrar el recorrido lo que uno podría hacer es hacer y igual 1 partido en x, porque esa es la fórmula para obtener las imágenes. Y yo al despejar esto, al despejar el x, me va a quedar x 1 partido en y, ahora tengo una fórmula para las preimágenes. Entonces, ¿cuál es el único elemento de y que no tiene preimagen? El y igual 0. Si yo reemplazo acá el y igual 0, esto se indefine y no tiene una preimagen. No hay ningún x no existe.
¿ya? No hay ningún X donde pueda, ¿cómo se dice? Que sea preimagen del 1 partido en 0, porque 1 partido en 0, o sea, que la preimagen del 0, perdón, que me dé 1 partido en 0. No puede ser, porque el 1 partido en 0 no existe. Entonces acá el recorrido son los reales menos el 0. ¿Ya? Todos los otros i tienen preimagen. Pues si usted elige i igual 1 y lo reemplaza acá, entonces le queda que el x es 1. Esa es su preimagen. Si usted tiene el i igual menos 2, entonces su preimagen es el menos 1/2. ¿Ya? Y así. El único que no tiene preimagen es el 0. El i igual 0. Por eso que 0 no puede estar en el recorrido. ¿Ya? Eso. Lo mismo pasa con esta función de al lado, la g. El dominio de la g, ya son todos los valores donde esta fracción ahora no se indefina. O sea, son los reales, excepto el 3. El recorrido de la g, uno le puede hacer el mismo tratamiento. Yo tengo en un principio i igual x menos 1 partido en x menos 3. Eso me da una fórmula para las imágenes. ¿Ya? Y ahora ya voy a buscar una fórmula para las preimágenes. Entonces despejo el x. Puedo pasar todo multiplicando, me va a quedar así. Y x menos 3i igual a x menos 1. Paso las x para un lado y las y para el otro. Factorizo por x. X entonces es 3i menos 1 partido en i menos 1. Aquí tengo ahora los x son las preimágenes. ¿Ya? Entonces tengo ahora una fórmula para las preimágenes. ¿Ya? Para cualquier i que yo me dé, yo puedo encontrar quién es su preimagen. ¿Ya? Por ejemplo, si el i es 0, y yo reemplazo acá, me queda que el x es 1. Esa es su preimagen. Si el i es 2, yo lo reemplazo en esa fórmula, y me queda que esto es 5 partido 5. Es 5. ¿Ya? ¿Quién es el único elemento que no tiene preimagen? Bueno, donde se indefine esa fracción. O sea, en el i igual 1. El i igual 1 yo lo reemplazo en la fracción y se indefine. Entonces aquí no hay x. No existe un x, no tiene preimagen. Por ende, el recorrido, que es el conjunto de todas las imágenes, todos los que tienen preimagen, hay que sacarle el 1. ¿Ya? El 1 no está. ¿Ok? Así en general, esta técnica de igualar el i a la función y empezar a despejar es útil, es súper útil. No es infalible, ¿ya? Como que hay que tenerla en la cabeza, pero hay que tener cuidado con los pasos intermedios. ¿Ya? En la medida que veamos ejemplos, nos vamos a ir dando cuenta que con qué dificultades uno se puede topar. ¿Ya? Pero inicialmente uno podría intentar este método siempre para encontrar el recorrido. Ujú. Ya, entonces, la primera parte de esta idea es que buscamos dominio recorrido por separado. Ya los tenemos, súper bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo, lo voy a hacer, voy a copiar esto y lo voy a hacer en la otra página. Acá. Me voy a hacer un dibujito. Cuando yo tengo los recorridos por los dominios recorridos por separado, entonces puedo entenderlo esto como un diagrama. ¿Ya? Cuando me pregunto por qué pasa con el f compuesta con g. Tengo primero actúa el g, esa es la primera función que se aplica al x, y después va el f. ¿Ya? Pero no con dibujitos, perdón. Lo voy a hacer solo con... Acá. Así. Tengo que parto desde el dominio de G, lo voy a hacer con letra. Eso es lo que quería hacer. Llego al recorrido de la G, ¿sí? Y después se supone que la F parte desde su dominio y llega a su recorrido. Ahí sí. Quiero hacerlo con letras, con palabras. ¿Ya? Estoy buscando entonces qué pasa con la F compuesta con G. ¿Ya? Y aquí esto es lo que sucede. El dominio de la G partió en los reales menos el 0. Y llegó a los reales menos el 0 también. Pero el dominio de la F
que es la función que va a actuar ahora encima de esto, no son los reales menos el 0. El dominio de la f, estoy copiando mal, sorry. Esto es un 3 y esto es un 1. Estaba haciendo el otro. Ahí sí. El dominio de la g es los reales menos el 3, el recorrido son los reales menos el 1. Pero el dominio de la f no son los reales menos el 1. El dominio de la f son los reales menos el 0. Entonces como que tiene otro dominio, ya distinto al anterior. ¿Ya? Y tiene que llegar entonces a este recorrido que son los reales menos el 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá entre medio? Esto es como si fueran tuberías, como que la tubería inicial tiene que coincidir con la tubería que sigue, si no, no puedo hacer la compuesta. Entonces, esto tiene sentido ahora en la intersección de estos dos. Hay que intersectarlo. O sea, tengo los reales menos el 0 y el 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto malo nuevo para el f? Como para que pueda seguir esto actuando. O para el g, perdón. Para el g. ¿Cuál es el punto malo nuevo? Además de quitarle el 1, ahora tengo que quitarle el 0. Y ese tipo estaba en el recorrido de la g. Pero ahora hay que quitarlo. Hay que sacárselo de acá para poder aplicar la f. Entonces, ¿quién era el tipo que tenía 0? Que tenía la imagen 0. ¿Sí? ¿Cuál es el x? Donde yo le aplicaba el g y me daba 0. ¿Cuál es el x? Lo buscamos, pues la función g era x menos 1, x menos 3. ¿Cuándo esa fracción da 0? Cuando el x da 1. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tipo tengo que sacar del dominio? Tengo que sacar al 1 ahora. ¿Ya? Porque el 1, si yo tomaba el 1 acá, el 1 va al 0, y el 0 ya no me sirve, porque el 0 no está en el dominio de la f, como para hacer la siguiente función. Entonces ahora hay que sacar al 1. Así que el dominio de mi f compuesta con g ya no es solo los reales menos el 3, sino que ahora son los reales menos el 1 y el 3. El 1 es el valor nuevo que no puede participar en esta composición, porque el f no toma su imagen. ¿Ya? De la misma forma, como ahora lo que está acá entre medio tiene el 0 y el 1, apareció este 1 que originalmente estaba en el dominio de la f, pero que ahora no puede estar. Ese 1 ya no puede estar en el dominio de la f. Tengo que sacarlo. Entonces, ahora ¿cuánto da la función en 1? Para descubrir aquí quién es su imagen. ¿Cuánto da la función en 1? La función en 1 da, ¿cuánto era? 1 partido en x. Es 1 partido en 1, o sea, 1. Eso quiere decir que el 1 que apareció aquí, que antes estaba en el dominio de la f, y que tenía su imagen, y su imagen también era 1, este resultado ya no puede estar, esta imagen, porque ahora estoy sacando el 1. Ese 1 ya no puede estar, lo estoy sacando. Y si ese 1 ya no puede estar, entonces su imagen, que también es 1, tampoco puede estar. ¿Ya? Entonces, en el recorrido de la f compuesta con g son los reales, excepto el 0, que era el recorrido original, pero además tampoco puede tener el 1, que eso es lo que salió a partir de la composición. ¿Ya? Así que es más delicado, es mucho más delicado eh, ver la composición el dominio recorrido entre compuestas. ¿Sí? Es mucho más delicado. ¿Cuál es el error que cometen los alumnos? Que lo voy a mostrar acá. Los alumnos tienen la impresión de que para calcular el dominio recorrido de una compuesta, yo tengo que componer primero y después ver el dominio recorrido. Y eso es falso. En el mismo ejemplo que les acabo de mostrar, si yo hago primero la composición, esto es la función actuando en el g, 1 partido en g entonces, y nos queda así, este es el resultado de hacer esa fórmula, y luego veo el dominio recorrido, aquí yo contestaría que el dominio son los reales menos el 1, y el recorrido, después de hacer el despeje, todo lo que mostré antes,
también son los reales menos el 1. Y está mal. Ambos resultados son distintos a lo que acabamos de calcular aquí. ¿Ok? Entonces, no es verdad que primero hay que componer y después hay que calcular dominio recorrido. No, eso no los va a llevar al resultado correcto. Hay que hacer este esquema que estoy mostrando acá. Hay que preocuparse de la intersección entre el recorrido y el dominio. Ahí funciona, ahí se pegan las dos funciones. Entonces, si aparecieron más valores que tengo que quitar, tengo que tener cuidado de dónde vienen y hacia dónde van. Y también quitarlo. ¿Ok, muchachos? Esto hay que revisarlo, eventualmente hay que hacer más ejemplos de esto, ¿ya? No es muy fácil, pero esa es la situación, ¿ya? Eso es lo que, con lo que hay que tener cuidado en el dominio recorrido de la compuesta, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya, avancemos. Eh, Pregunta. Respecto al tema de sacar el recorrido de R, o sea, Ujú. de G, ¿Sí? eso de como despejar I sirve siempre. La verdad es que es buen método, en general es muy buen método. En lo que hay que tener cuidado en algún momento es que además tienes que revisar los pasos intermedios, porque de repente los pasos intermedios también te dan ciertas restricciones. ¿Ya? A ver si se me ocurre un ejemplo rápido. Em, por ejemplo, esto, voy a mostrarles acá. Si yo tengo la función y igual raíz de x, esa función. Entonces, si yo aplico este método, voy a despejar el x. Entonces, el x dice y cuadrado. Esa es la, ahí tengo una fórmula para las preimágenes, para los x. Y uno dice, ¿hay algún valor de y que no le pueda meter acá? No, no hay ninguno. Y cuadrado tiene dominio todos los reales. Así que uno cometería el error de decir, ¿quién es el recorrido de la función? Van a ser los reales. Porque aquí no hay ningún problema. ¿Ya? Pero si uno se fija en el paso anterior, la sola definición de esto ya te da información del i. Si el i es raíz cuadrada del x, entonces el i tiene que ser mayor o igual que 0, porque el resultado de la raíz cuadrada siempre da algo positivo, mayor o igual que 0 en realidad. ¿Ya? Así que no son todos los reales, que es lo que yo obtuve al final. ¿Ya? Eh, es todos los valores que van desde el 0 hasta el infinito. Son solo los del 0 para adelante. ¿Ya? Es buen método esto de despejar y dejar una fórmula para el x, pero hay que revisar lo anterior. Por eso yo les digo, revisen todos los pasos, porque de repente hay pasos intermedios que también dan información. Aquí había el paso inicial te daba información. ¿Está bien? ¿Se entiende la Entonces, idea? es como, hay que ir anotando también las restricciones que salen durante el despeje. Sí, 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 hay que tenerlo en consideración, porque al final son igualdades. Cuando tú tienes estos despejes, son puras igualdades. Entonces tú necesitas que esas igualdades se cumplan, obvio. Lo que pasa es que uno lo hace medio mecánico siempre, pero para esas igualdades de repente para que se cumplan tienen ciertas restricciones. Y eso te da la información para el recorrido. ¿Ya? De manera muy general, no hay una fórmula para encontrar el recorrido, no hay una fórmula infalible. Como que cada ejemplo nos lleva a pensar un poquito la situación. En la sesión de ejercicios quiero mostrar eso con mayor detalle, ¿ya? Como tratar de abarcar más casos. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Ujú. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya, avancemos. Ya, entonces, bueno, vamos a hacer acá. No puedo, no puedo tomar esto, ahí sí. Ya. Volvemos al PDF. Volvemos al PDF. El otro aspecto que estuvimos viendo y por qué era necesaria la composición era porque estamos buscando una función inversa. ¿Qué es una función inversa? Una función que al componerla con la nuestra debería dar la identidad, algo que haga lo contrario, ya que devuelva mi función
una función que yo aplique. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con eso. Aquí está la definición formal. ¿Ya? Tengo una función, vamos a decir que la función es invertible, si y solo si existe otra función que ahora va al revés. Si mi función iba de A hasta B, ahora mi inversa va al revés, de B hasta A. Tal que si yo las compongo, aquí la notación no es tan buena, pero estos símbolos I sub B e I sub A quiere decir la función identidad. O sea, la función que toma los elementos y los deja igual. ¿Ya? En la práctica, si usted hace la composición entre la inversa y la función, eh, y se le aplica un X, entonces tiene que darle X. Esa es la idea. ¿Ya? Eso significa la identidad, ¿ya? Que toma un X y lo deja igual. ¿Ok? Y da lo mismo en qué sentido. Si usted hace la compuesta en un orden, le da y lo aplica un X, le tiene que dar X. Y se lo aplica en el otro orden también. Toma un X y le da X. La única diferencia es que si lo hago en distinto orden, está tomando distintos elementos en los conjuntos A y B. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en la primera composición, la primera función que se aplica es la inversa. Entonces los X viven en B. Y en la segunda composición, la primera función que aplico es la F. Entonces los X viven en A. Por eso que aparecen distintos. Y sub B y sub A. Pero en términos muy simples, esa composición, si toma un X, tiene que dejarla igual. Tiene que dejar el mismo resultado. ¿Ya? Esa es la inversa. También lo podemos leer así. ¿Cuál es la gracia de la inversa? Que en el fondo es la operación contraria de la función original. Entonces es como pasar la función para el otro lado con la inversa. ¿Sí? Si usted tiene f de a igual a b, entonces tome esa función y usted la pasa para el otro lado, es lo que hacemos en las ecuaciones, y pasa como la inversa. ¿Ya? Es la misma lógica, lo que pasa es que aquí implícitamente lo que estamos haciendo es lo que está acá arriba. Yo tengo que aplicar la inversa a los dos lados. Por el lado derecho me va a quedar solo A, y por el lado, perdón, por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo me va a quedar solo A si aplico la inversa, y por el lado derecho me queda la inversa de B, que es lo que tenemos acá al lado derecho. ¿Ya? Eso. Y teoremazo, que lo vamos a ocupar, la función es invertible, eso quiere decir que tiene inversa, si solo si la función es biyectiva. ¿Ya? Por dos razones. ¿Qué era ser biyectiva? Era que fuera inyectiva, que le decíamos 1 a 1, y que fuera epiyectiva, que le decíamos sobre. ¿Ya? Básicamente la inyectividad es para que al devolverme la función inversa sea una función, efectivamente, cumpla con el requisito de ser función, y la sobreyectividad o la epiyectividad es para que efectivamente tenga, eh, ¿cómo se dice? Eh, actúe sobre todos los elementos de llegada del F, sobre todas las imágenes del F. Ya tenga esa capacidad de actuar, de hacer la composición efectivamente con el F. Ahora, de los dos requisitos, el primero es fundamental, el que sea inyectiva. Eso es fundamental. Lo otro, de que sea epiyectiva, se puede acomodar. Y lo voy a mostrar en los ejemplos. ¿Ya? No sé si tengo el ejemplo al tiro. Déjenme revisar. Esto fue el warning. Ya, vamos a seguir practicando este tema de la biyectividad y les voy a mostrar acá cómo encontrar la inversa. Ujú. Ya, entonces acá dice, determina A y B para que esta función que parte desde A y termina en B sea biyectiva. ¿Ya? Le voy a agregar como yapa, voy a encontrar la inversa al tiro y encontrar G a la menos 1. ¿Ya? En este caso la función se llama G, no se llama F. Ahí está la G. ¿Ya? Entonces dominio de la G. Voy a quedar pegado con la F. Dominio de la G. Ya, dominio de la G eh, son todos los valores donde acá esto no se indefina, es una fracción, así que busco que no se indefina. Entonces puedo meterle cualquier número real al X, excepto el -3.
Porque si pongo menos 3, abajo el denominador se hace 0. Así que el dominio es ese. Para buscar el recorrido de la G, hago el mismo método que les mostré antes. Voy a despejar. Voy a tomar el i igual a 2x menos 5 partido en x más 3 y lo despejo rápidamente. ¿Ya? Y x más 3 es igual a 2x menos 5 y x menos 2x es igual a 3 a menos 5 menos 3i, y el x por i menos 2 lo factorizo, el x, me va a quedar así, y lo despejo. Paso el i menos 2 dividiendo. Y ahí tengo el x, perdón. Eso me da una fórmula para encontrar todas las preimágenes. ¿Ya? ¿Cuál es el único valor en la fórmula que no puedo reemplazar un i? Es en el i igual 2, ¿cierto? Porque ahí la fracción explota, ¿ya? Me queda dividida en 0. Entonces, el recorrido de la G es los reales, excepto el 2. ¿Ok? Si uno revisa los pasos intermedios, no hay ninguna condición extra. Pero hay que revisarlo. Yo les estoy contando acá nomás, pero hay que revisarlo. No hay nada que me diga si es que los i se tienen que comportar de alguna otra manera. No, no hay nada que lo diga. Entonces, tengo ese recorrido solamente con la expresión final. Ya. Una vez analizado eso, voy a poner el a y el b para que la función sea biyectiva. Entonces voy a definir mi g como que parte en su dominio y termina en su recorrido. ¿Ya? Así voy a definir la g. Así, de esa forma, y la g es, donde la g es la misma fórmula de antes. 2x menos 5, x más 3. ¿Ya? Ahí está definida la g. ¿Qué gano con eso automáticamente? Que la función es epiyectiva. ¿Ya? G es epiyectiva, sobre. ¿Ya? Porque el requisito de ser epiyectiva es que el conjunto de llegadas sea lo mismo que el recorrido. El recorrido de G es justamente el conjunto de llegadas. Ese es el requisito para que sea epiyectiva. Entonces basta que uno defina la función correctamente con el conjunto de llegada acá, el mismo recorrido que calculé. ¿Ok? Entonces esa parte es fácil. Eso es súper directo. Lo que es menos directo es revisar que la función sea inyectiva. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer acá. G. Profe, no caché lo último que dijo. Lo que pasa es que la definición de ser epiyectiva, o sobre, esa era como la palabra coloquial, la definición es que el recorrido coincida con el conjunto de llegada. Entonces el ejercicio te decía, determina el conjunto de partida y el conjunto de llegada para que la función sea biyectiva. Ah, ya, entonces mi conjunto de llegada, el B, yo lo tengo que poner exactamente igual a su recorrido. Por ende, el recorrido que yo encontré aquí, ahora yo lo pongo acá, cuando defino la G. Ya encontré quiénes son el A y el B. El A va a ser el dominio, el B va a ser el recorrido, para que coincida con este conjunto de llegada. Así cubre todo. La idea de ser epiyectiva es que el recorrido cubra todo el conjunto de llegada, coincida con él. ¿Está bien eso? Ah, entonces en este ejercicio uno define el coso de llegada, ¿cierto? El conjunto de llegada. Eso. Eso. Sí, eso es. Eso te pide el ejercicio. ¿Ya? Te pide que la función sea biyectiva. Entonces, necesariamente, tiene que ser epiyectiva y tú eliges el conjunto de llegada. Entonces, igual al recorrido. ¿Está bien? Ya, esa es la Sí, primera profe. parte. En general, les debe sonar como que es súper absurdo, es súper fácil. Hay que poner nomás el B como el recorrido. ¿Ya? Y eso es, está súper bien. Eso es que sea sobre, ¿ya? Que sea epiyectiva. Lo más complicado es demostrar que sea inyectiva o encontrar alguna condición para que sea inyectiva.
¿ya? Eso lo voy a mostrar en la otra página. Entonces, ya voy a preguntar acá, ¿será que la función es inyectiva? Uy, ¿qué dice? Inyectiva. Y acá el test es distinto, es más complicado, hay que meter lápiz acá. Eh, tengo entonces, ¿qué dice el test? Dice que ah, si yo tengo imágenes iguales, g de x1 es igual a g de x2, yo tengo que llegar a que x1 es igual a x2. Esto es mi test. Este es el test que yo tengo que hacer. Parto desde imágenes iguales y necesito llegar a que las preimágenes son iguales. Y cuando se cumple eso, yo tengo que la función es inyectiva. ¿Ya? Entonces, parto desde ahí. Entonces, supongamos que g de x1 es igual a g de x2. Ya, ¿quién es g de x1? Es la función. Entonces, ¿qué era la función? 2x menos 5, x más 3. Entonces, 2x1 menos 5, x1 más 3. Ahí está la función aplicada al x1. Y ahora hago lo mismo para el x2. 2x2 menos 5, x2 más 3. ¿Ya? Se supone que estos x1 y x2 están en el dominio. X1 y x2 pertenecen al dominio de mi función. ¿Ya? El dominio era los reales menos el menos 3. ¿Ya? Ya, entonces, eh, ok, el x1 y el x2 no son menos 3, no pueden ser ese valor. Como no son menos 3, entonces puedo pasar multiplicando los denominadores. Los puedo pasar multiplicando y no hay ningún problema. Entonces, me va a quedar así, 2x1 menos 5 por x2 más 3 igual a 2x2 menos 5, x1 más 3. Y desarmo los paréntesis. Me queda 2x1, x2, esto queda súper largo, es algebraicamente latero, más 6x1 menos 5x2 menos 15. Eso me quedó en multiplicación de los dos primeros paréntesis. Y en los otros queda muy parecido. Me queda 2x1, x2, menos 5x1, más 6x2 y menos 15. ¿Ya? Eso me quedó a cada lado. Y si se fijan, los menos 15 se van, obvio, se cancelan entre ellos. Y estos productos que están acá, x1 por x2 por 2, también están repetidos. Así que se va ese con ese. Los otros no se van, ya no se cancelan. Pero puedo cargar todo lo que tiene x1 para un lado y les va a quedar 11x1. Y todo lo que tiene x2 para el otro y les va a quedar 11x2. Bueno, y si 11x1 es lo mismo que 11x2, no le queda otra que ser el x1 y el x2 igual. ¿Ya? O sea, efectivamente se cumplió el test. Yo partí desde la igualdad de las funciones y llegué a que necesariamente eran iguales las preimágenes, los x. ¿Ya? Así que fantástico, es 1 a 1. Por lo tanto, la función g es inyectiva, ¿ya? 1 a 1, se le puede decir a eso, en todo su dominio. En todo su dominio. Así que como tenemos eh, que es sobre y que es 1 a 1, así que tenemos entonces que es biyectiva. Es biyectiva. Tal cual como la definí. Yo la definí con ese conjunto de partida y ese conjunto de llegada. Y demostré que cumplía los dos aspectos, sobre y 1 a 1. Entonces, es biyectiva, tal cual como la presenté ahí. Hay ejemplos en donde hay que restringir algo para que quede biyectiva. Y cuando está así, cuando es biyectiva, entonces puedo buscar la inversa. Ya tengo que encontrar una función
que haga todo lo contrario de la G. ¿Ya? Y la verdad es que ese trabajo ya está hecho. ¿Sí? Ya lo hicimos, pero lo hicimos como buscando otra cosa y nos regala la inversa. El trabajo lo hicimos aquí. Cuando buscamos el recorrido, lo que hicimos fue encontrar una fórmula para las preimágenes. ¿Ya? Pero eso es exactamente lo que hace una inversa. Toma las imágenes y les devuelve la preimagen. Entonces, eso es la función inversa. Es justo lo que hicimos aquí. ¿Ya? La única distinción es que en vez de escribirlo como una función de i, aquí tengo la variable independiente i y la función x, la vamos a escribir en la variable x. ¿Ya? Todo esto que está aquí es la función, esa es la inversa, pero la vamos a escribir en la variable x. ¿Ya? Esa es la única distinción. Entonces, y el g a la menos 1 de x va a ser la función que está acá. Menos 5 menos 3x partido en eh, x menos 2. ¿Ya? Esas dos son, eh, o sea, ahí está la función inversa. ¿Ya? Entonces, es buena noticia. Cuando uno hace el proceso de buscar el recorrido mediante este despeje que hacemos, con el sumo cuidado de ver si es que hay alguna restricción extra, ese despeje nos da la inversa automáticamente. ¿Ya? La única diferencia es que queda escrita como en la variable i acá. ¿Ya? Y bueno, después hay que pasarlo a la variable x, ¿no? Y ahí tengo la función inversa. Ya aquí un buen ejercicio como de comprobar que todo esto está bien es efectivamente componer la g con la inversa. ¿Ya? Eso después de un buen cálculo me debería dar al final x. ¿Ya? Hay que componer esas funciones y ver que efectivamente de x. Ya no lo voy a hacer ahora porque voy a alargar mucho, pero uno puede comprobar que funciona, ¿ya? Una vez que uno encuentra la inversa. ¿Ok? Eso, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta con esto? Ya avancemos. Esperen un poco. Ya, voy a mostrar que esta función es biyectiva. No sé si alcanza a ver la inversa. Quiero concentrarme en la inversa. No, esto lo voy a dejar para ejercicios de después, cuando hagamos la sesión. Ya quiero concentrarme en la inversa. Demuestra que la inversa de la compuesta es la inversa como que se reparte, pero quedan al revés. ¿Sí? Vamos a demostrar una propiedad. Hay varias propiedades de las inversas. Voy a mostrárselas acá. Acá está. Ya si tengo dos funciones biyectivas, tengo dos propiedades que son bien obvias. Si la función original es biyectiva, entonces la inversa, que al final es tomar la misma función, tomar los elementos de llegada y mandarlos a los de partida, a las imágenes, mandar a las preimágenes, tiene que ser biyectiva. Ya tiene que cumplir lo mismo que la f original. En la propiedad 2, si usted compone, o sea, perdón, si usted busca la inversa de la inversa, eso le tiene que dar la función original, ¿sí? Y este es el que quiero demostrar, un poco menos natural. Si usted quiere hacer la inversa de una compuesta, es la composición de las inversas, pero están puestas al revés. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Entonces veámoslo acá. ¿Ya? Dice aquí, demuestra eso. ¿Ya qué me están diciendo acá? En palabras, esta es la inversa de la composición. ¿Ya? Entonces me están diciendo que la inversa de la composición es la composición de estas inversas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo compruebo? Tomo esto que me están diciendo acá, la compongo con el G compuesto con F y me tiene que dar el X original. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Cuál sería mi test?
para comprobar esto es tomar el G compuesto con F, esa es mi función base, la que está acá, la compongo con la que está a la derecha, esa, y me tiene que dar, aplicado un X, y me tiene que dar X. Eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Eso querría decir que este tipo que está aquí es la inversa de ese tipo que está acá. ¿Ya? Veamos si es cierto. Ya, en las composiciones, si bien no se puede cambiar el orden de las composiciones, sí se pueden agrupar como yo quiero. Se pueden asociar como yo quiero. Es una operación asociativa. Entonces, si usted toma el lado izquierdo, lo puede escribir mejor así. Esto es la G compuesta con F a la menos 1, compuesta con G a la menos 1. Y lo primero que voy a asociar son los tipos que están entre medio. Pero mejor apliquemos el al X. Esto sería así. ¿Ya? Y el significado de esto es la G aplicada al F a la menos 1, aplicada al G a la menos 1, aplicada a un X. Esa es la definición. Me falta un paréntesis. Ahí. ¿Ya? Pero cuando yo haga la F aplicada al F a la menos 1, ¿sí? Esos se cancelan. Da la misma expresión que está acá adentro. ¿Sí? Por definición de la función compuesta con su inversa, lo que esté acá adentro se queda igual. ¿Ya? Esa es la gracia de la inversa. ¿Ok? Entonces, cuando se la aplico al G a la menos 1 de X, entonces me tiene que dar G a la menos 1 de X. ¿Por qué flechas? Esto es igualdad. ¿Ya? Entonces me va a quedar G aplicado a el G a la menos 1 de X. ¿Ya? Porque entre esos dos me dejan igual aquello sobre lo que están actuando. Y aquí pasa lo mismo. Ahora me quedó G compuesta con G a la menos 1 de X. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? X. Por la misma razón, el G aplicado a la inversa, compuesto con la inversa, si usted se lo aplica a cualquier cosa, queda la cualquier cosa. En este caso, esa cualquier cosa era un X. Así que efectivamente, bien, nos dio X. ¿Qué significa? Por lo tanto, esta función que estaba acá es la inversa de esta función que estaba acá. ¿Ya? El f a la menos 1 compuesto con el g a la menos 1 es la inversa del g compuesto con f. Y ahí está la propiedad. ¿Ya? Después los alumnos se lo aprenden como que si quiero invertir una compuesta, inviértalas por separado, pero cambie el orden. Así en general lo memorizamos. Y ahí está. ¿Ya? Eso sucede con las inversas. Eso, no sé si hay alguna duda con este ejemplo, para hacer ya como el último de esta idea, para seguir viendo lo de la inversa, para ver un ejemplo distinto. Acá. Entonces acá hay un ejercicio completo. Si las pruebas fueran de desarrollo, uno pondría una pregunta así en pregunta 1 del certamen. Ahora no son con desarrollo, a lo mejor estas son como las típicas preguntas con alternativa que tienen un 1, un 2, un 3, y uno tiene que ver si es solo 1, solo 2, 1 y 2, 1, 2 y 3, etc. ¿Ya? De repente este tipo de preguntas calza perfecto con este tipo de materia, ¿ya? Donde hay que analizar muchos aspectos de una función. Ya, entonces dice, considera esta función que ahora en vez de tener fracciones, como que he hecho puros ejemplos con fracciones, todo el rato. ¿Ya? Ahora vamos a hacer ejemplos con raíces, que son los otros problemas que tienen los dominios recorridos. Vamos a encontrar el dominio, vamos a demostrar que es estrictamente decreciente, y eso nos va a llevar a una...
Eso parece que no estaba escrito en el PDF. Déjenme revisarlo, por si acaso. Creo que no está escrito. Para acá, para acá, para acá, para acá. No, no dice. Ah, ya se los voy a mostrar, que igual es bien útil. No, no dice. Se los voy a comentar acá. Acá. Ya. Y después, cuando veamos que es estrictamente decreciente, vamos a encontrar el recorrido y su inversa. Entonces, hagámoslo. Solución. Primero el dominio. Ya, ¿qué es el dominio en general? El dominio son todos los valores en los reales, ya, de manera que el f de x también sea un número real. O sea, la fórmula que está aquí me tiene que dar un número real. O sea, son todos los x donde esa raíz de 2 menos la raíz me dé un número real. ¿Ya? Entonces uno tiene que pensar, ¿cuándo no va a dar un número real eso? Cuando dentro de la raíz tenga algún negativo. ¿Sí? Entonces acá aparecen condiciones para el dominio. Van a ser los x en R, donde lo que está dentro de la raíz más grande, o sea, el 2 menos raíz de 2x más 1, sea mayor o igual que 0, y además lo que está dentro de la raíz más chica, que es el 2x más 1, también sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Porque si no fuera así, me queda raíz de un negativo y eso ya no es real. ¿Ok? Así que tengo dos inecuaciones. Tengo dos inecuaciones acá que las voy a resolver. Por un lado tengo la 2 menos raíz de 2x más 1 mayor o igual que 0. ¿Ya? Puedo pasar sumando la raíz, no hay ningún problema, no hay cambio de sentido de la desigualdad. Aquí empezamos a aplicar todo lo que sabemos de inecuaciones. Después, entre estos dos términos, ¿puedo elevar al cuadrado? Porque hay una raíz al lado derecho, me encantaría elevar al cuadrado. ¿Cuándo se puede elevar al cuadrado? Cuando los dos términos son positivos. Y está bien, porque el 2 es positivo, y al lado izquierdo da lo mismo lo que sea el x, esa raíz me da un número positivo, mayor o igual que 0 por lo menos. Así que elevo al cuadrado, me da 4, acá 2x más 1, y mantengo el sentido de la desigualdad, y despejo, acá ya despejar es más fácil, y me queda que los x son menores o iguales a 3 medios. ¿Ya? Eso me dio un lado. Pero además, entonces intersección, se tiene que cumplir que el 2x más 1 es mayor o igual que 0. Entonces, si despejo acá, el x me va a quedar mayor o igual a menos un medio. Se tienen que cumplir ambos al mismo tiempo. ¿Sí? El x tiene que ser mayor o igual al menos un medio y al mismo tiempo menor o igual que 3 medios. Entonces los x tienen que estar en el intervalo que va del menos un medio hasta el 3 medios. ¿Ok? Ya, pues y esa es mi condición para el x. Entonces ese es mi dominio. El dominio de mi función es ese mismo intervalo. ¿Ya? Ojo, nos quedó, en los otros ejemplos que son con fracciones, como que nos queda todos los reales menos algún punto, menos algún valor. Acá me quedó un intervalo, ya mucho más chico que los reales. Ya, y cuando tenemos esa situación, cuando tenemos que el dominio quedó en un intervalo, es muy cómodo hacer lo siguiente para encontrar el recorrido. Voy a usar el mismo dominio. ¿Ya? Voy a buscar el recorrido. Ya, en este caso voy a usar el dominio. Entonces sabemos que x ahora está acotado por el menos un medio y por el 3 medios. ¿Sí? Eso lo sabemos del paso anterior. Entonces desde aquí yo voy a construir la imagen. El x es preimagen y el resultado de la función es la imagen. Entonces es a lo que le ponemos y. De hecho a eso lo llamamos y. ¿Sí? Entonces de aquí yo voy a fabricar
la imagen, voy a fabricar esa función. Ya, lo primero que voy a hacer, voy a bajar un poquito. Hagámoslo en la otra página, mejor para que sea, para poder hacerlo más grande y que se entienda mejor. Ahí. Ahí. Entonces voy a partir desde el dominio y voy a empezar a fabricar la función. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar por 2 toda la desigualdad. Como el 2 es positivo, no hay cambio de sentido de la desigualdad. Entonces me va a quedar así. ¿Ya? Estoy tratando de fabricar esa expresión que está ahí, 2x más 1. Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es sumarle 1. Me va a quedar 2x más 1 mayor o igual que 0, menor o igual que 4. ¿Ya? Y ahora voy a aplicarle raíz. ¿Ya? ¿Puedo aplicarle raíz? Claro, porque son términos positivos. Dice que lo de al medio es mayor o igual que 0 y menor o igual que 4. Sigue siendo positivo. Así que puedo aplicar raíz y no cambia el sentido de la desigualdad. Me va a quedar así. Aplico raíz en los 3 lados. ¿Ya? Con eso logré fabricar la raíz que está acá. Esa. Y tengo que seguir manipulando hasta fabricar toda la función entera, total. ¿Ya? Entonces, ¿qué le falta? Le falta ese menos que está ahí. Así que voy a multiplicar todo por menos 1. Voy a multiplicar todo por menos 1. Eso sí cambia el sentido de la desigualdad. Me va a quedar al revés. Y me va a quedar todo con un menos adelante. Bueno, 0 menos 0 es lo mismo. ¿Ya? Y voy a sumarle 2. Si le sumo 2, me queda al medio 2 menos esa raíz. Y a los costados tengo un 2 y un 0. Si le sumo 2 a todo. ¿Ya? Y si se fijan, ya se parece, ya está casi igual que la función original. Lo único que le falta es la raíz que está encima. Entonces, a esto que está acá, ¿puedo aplicarle raíz? Sí, porque todo es positivo, o mayor o igual que 0. Todos esos tipos son mayores o iguales que 0, así que les puedo aplicar raíz. Y llegué a la función. Raíz de 2 menos 2x más 1, mayor o igual que la raíz de 0, 0, menor o igual que la raíz de 2, raíz de 2. ¿Ya? Y ahí tengo entonces el i. Todo esto que está acá es i, es la imagen. Entonces, ¿dónde se mueven las imágenes? Entre el 0 y el raíz de 2. Por lo tanto, el recorrido de mi función es el intervalo que va desde el 0 hasta el raíz de 2. Y ahí lo encontré. ¿Ok? Fíjense que no hicimos el mismo método que habíamos hecho antes. Pero les decía que ese método sirve mucho, pero no es infalible. ¿Ya? La lógica es eh, que si en el dominio yo llegué a un intervalo, entonces es mucho mejor partir desde el intervalo. ¿Ya? Esto. Los X se mueven ahí, entonces empiezo a fabricar la función hasta llegar a la función completa, que es lo que hicimos acá, y a eso le pongo I. Eso es I, es una imagen. Y sé cómo se mueven las imágenes entonces. ¿Ya? Eso. Y después, ya tengo ya tengo el dominio y el recorrido. De hecho, el recorrido me lo preguntaban al final. ¿Ya? Pues ya lo tengo. Voy a demostrar que es estrictamente decreciente. Entonces, otra página. F es estrictamente decreciente. ¿Ya? Voy a hacer el test también. ¿Qué decía que era ser estrictamente decreciente? Cada vez que yo tomaba un x1 menor a un x2, entonces sus imágenes invertían la desigualdad. Eso era ser decreciente. ¿Ya? En el fondo, si usted tiene un x1 que está antes del x2, sus imágenes ahora están al revés.
La del x1 es más grande que la del x2. Entonces va bajando la función. ¿Ya? Esa es la idea de ser decreciente. Y estrictamente es que tenga la desigualdad estricta. Simplemente eso. Ya no va con el igual, sino que va con el estricto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el f de x1, el f de x2, lo restamos y vamos a ver el signo. F de x1 menos f de x2 y veamos qué signo tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué era f de x1? Eh, raíz de 2 menos raíz de 2x más 1. Entonces al x le estamos cambiando por x1. Y lo estamos restando con 2 menos la raíz de 2x2 más 1. ¿Ya? Y tengo que ver el signo de esa resta. Pero tal cual como está ahí, no me dice nada. No tengo idea cómo demostrar que esto es mayor o igual que 0, o mayor que 0, o menor que 0. No tengo idea. No sé cuánto da eso. Entonces todo lo que viene de aquí en adelante es pura manipulación algebraica incómoda, pero es manipulación algebraica. Yo voy a dividir todo esto por 1 y lo voy a amplificar. Voy a hacer un suma por diferencia. ¿Ya? Es como racionalizar, pero donde las raíces están arriba. Entonces voy a racionalizar por todo la raíz completa, pero sumada con la otra. Ay, me va a faltar espacio, por eso lo quería hacer así, pero mejor escribirlo todo. ¿Ya? Voy a amplificar arriba y abajo por lo mismo, pero con el signo entre medio cambiado. Voy a ponerle un más. Y lo mismo abajo. ¿Ya? Estoy como racionalizando, pero al revés. Ahora estoy racionalizando un numerador. ¿Ya? Entonces, arriba se provoca el suma por diferencia, que es lo que quiero provocar. Si es suma por diferencia, se elevan al cuadrado los términos y desaparece la raíz de arriba. Me queda 2 menos la raíz, menos 2 menos la otra raíz. Las raíces que estaban por encima desaparecieron, por eso hice suma por diferencia. ¿Ya? Y abajo, claro, es 1 por todo esto que está acá. Pero todo eso que está ahí es positivo. Así que ya le sé el signo. Esto es la raíz de 2 más la otra raíz, más, perdón, 2 menos, más la otra raíz, con el 2 menos esa raíz que está acá. Ya, pues esos tipos son positivos. Yo ya sé que es positivo, entonces no me interesan mucho. Todo eso es mayor que 0. ¿Ya? Voy a ver lo que está arriba. Aquí se cancelaron los 2 y me quedó menos la raíz más la otra raíz. ¿Ya? Y abajo entonces tengo algo que es positivo. Pongámosle a todo esto, no sé, pongamos una letra a esto, A, ¿ya? Pero ya sé que es positivo, eso es lo que me interesa. Abajo está esa expresión fea, llamémosla A, pero ya sabemos que es positivo. ¿Ya? Y voy a repetir el truco. Voy de nuevo a hacer el suma por diferencia. Voy a amplificar por 2x más 2, o sea, por raíz de 2x2 más 1, ahora más el otro. 2x1 más 1, arriba y abajo, repito el proceso. Dos x 1 más 1, repito el proceso, y arriba de nuevo se provoca un suma por diferencia, entonces desaparecen las raíces, queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, me va a quedar 2x2 más 1 menos 2x1 más 1, ¿ya? Ahora sin raíz, ¿ok? Y abajo me va a quedar lo que tenía antes, que era positivo, y lo que estoy multiplicando acá, que vuelve a ser algo positivo, porque son suma de raíces cuadradas. Vuelve a ser positivo. Entonces, pongámosle a todo esto B, todo eso, pongámosle B,
Y tengo abajo una expresión gigante, pero la voy a abreviar A y B, y ya sé que es positiva. ¿Ya? No me interesa lo que está pasando arriba. Y finalmente todo esto nos dio, arriba se cancelan los 1, y me quedó 2x2 menos 2x1, partido en estas dos expresiones feas gigantes que yo sé que son positivas. ¿Ya? Y saco para afuera el 2, lo factorizo, x2 menos x1, partido en este AB, y abajo es positivo, pero x2 y x1, si los resto, me voy arriba, 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 yo estoy suponiendo que el x1 es más chico que el x2. ¿Ya? Es más chico que el x2. Entonces, si hago la resta entre el x2 y el x1, me tiene que dar positivo. Estrictamente positivo. Entonces, ¿a qué llegué? A que la función... eh, llegué entonces a que la función evaluada en x1 y la resto con la función evaluada en x2 es mayor que 0, estricto. Entonces, f de x1 es mayor que f de x2, y entonces tengo que la función es decreciente. F es decreciente. Lo logré. Ya cumplí el test para mostrar que era decreciente, que era lo que estaba aquí. Ya de alguna forma tengo que demostrar que la resta entre los dos me daba positiva. ¿Ya? Y el trucazo acá fue racionalizar cada vez que podía. ¿Ya? Eso. Y aquí viene la observación final. Con esto cierro. Con esto cierro. Con esto cierro. Cuando yo tengo entonces eh, una función, voy a hacer, no es exactamente esta función, pero que en su dominio es monótona, supongamos que acá está el dominio, y la función en este caso demostramos que iba bajando siempre, que es decreciente. Entonces, automáticamente es inyectiva. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una función estrictamente monótona, en un intervalo, entonces automáticamente es 1 a 1, es inyectiva. ¿Ya? Porque, ¿cuál era la definición de inyectiva? Que cada imagen tuviese una única preimagen. Si yo me paro en cualquier punto acá, en el I, debe tener una única preimagen. El hecho de que sea estrictamente monótona impide que la función haga así, por ejemplo, como que baje y sube. Porque si baja y sube, entonces yo tengo para un valor de I, tengo dos preimágenes, ahí y ahí. Entonces, por eso es útil en este ejercicio, en el fondo, con el hecho de mostrar que es estrictamente decreciente, con eso es suficiente para decir que es inyectiva. No hay para qué hacer el test de la inyectividad ahora. Esa es la gracia de, de una función que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Cuando yo confirmo eso, automáticamente se convierte en inyectiva. Entonces aquí la propiedad, pongámoslo como propiedad, eso lo podemos ocupar siempre. ¿Ya? Y entonces con eso ya tengo, ¿qué es lo que tengo? Hicimos hartas cosas. Tengo el dominio, tengo el recorrido, tengo que es estrictamente decreciente, por ende es 1 a 1, tengo la inyectividad, y me falta definir bien la función para que sea biyectiva. Y cuando sea biyectiva voy a encontrar su inversa. ¿Sí? Entonces ahora, para que sea biyectiva, lo único que tengo que hacer es definir bien el conjunto de llegada. Para que f sea biyectiva, nosotros ahora definimos que la f parta desde su dominio. ¿Cuál era el dominio? Del menos un medio hasta el 3 medio, del menos un medio hasta el 3 medios, y que ese conjunto de llegadas sea específicamente su recorrido. ¿Y cuál era el recorrido? Del 0 hasta el raíz de 2.
Ya, con eso, y la función hace lo mismo de siempre. Raíz de 2 menos raíz de 2x1 más 1. Esa era, ¿cierto? Sí. Esa. Con eso ya hicimos que la función es que sea biyectiva, sobreyectiva, epiyectiva. Con eso f es epiyectiva, es sobre, ya su recorrido es todo el conjunto de llegada, y entonces la función es biyectiva, ¿ya? Es la suma entre inyectiva y epiyectiva, y cuando es biyectiva, entonces existe la inversa, ¿ya? Y ahora voy a buscar la inversa. Lo único que hay que hacer es igualar la función ahí, ponerle, ¿por qué le puse x1 acá? Esto es x, ¿no? La función la igualo ahí y despejo el x. Entonces va a ser aquí, elevo todo al cuadrado, y cuadrado es 2 menos la otra raíz. Voy a pasar la raíz para la izquierda y el i cuadrado a la derecha. Vuelvo a elevar al cuadrado. 2x más 1 es igual a 2 menos i cuadrado al cuadrado. Y sigo despejando la x. Entonces 2x es todo esto menos 1 y después lo divido por 2. Entonces me va a quedar, vamos a escribirlo así, un medio de 2 menos i cuadrado al cuadrado menos 1 dividido en 2, que es un medio. Ya, eso que acabo de hacer acá es la fórmula para las preimágenes, ¿ya? Pero eso mismo es la función inversa. Por lo tanto, la función inversa, que ahora va al revés, va desde 0 raíz de 2 hasta menos un medio, 3 medios, eh, tiene esta fórmula. La f inversa del x es la fórmula que encontré acá al lado derecho, cambiando las i por x. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo completo, ¿ya? Un ejemplo completo de análisis de funciones, con muchas herramientas que hemos estado viendo en estas 3, 4 clases, y que ilustran en el fondo lo denso que es, pues hay hartas cosas que ver en cada función, ¿ya? Lo que me está quedando en el tintero, y que lo voy a ver ya la próxima clase, es que uno puede cerrar esta materia de funciones con problemas de planteo, ¿ya? Pero es totalmente distinto a lo que estábamos viendo ahora, por eso es que no lo quise ver al tiro, ¿ya? Es como un tipo de ejercicio nomás. Le plantean un problema, yo lo escribo en matemático, lo escribo como una función, y ahí veo entonces qué es lo que se pregunta. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar en la próxima clase, que la próxima clase va a ser netamente de ejercicios. Vamos a hacer puros ejercicios de funciones. ¿Ya? Así que voy a tratar de que se ordene un poquito el tema, ponernos un poco más rigurosos con todo. Ya, muchachos, eso por hoy día. Que estén súper bien. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Que tengan un excelente miércoles. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, Ya, profe, profe. gracias. Chao.